Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas que nos están viendo a esta hora. Yo sé que casi nunca nos esperan a esta hora, pero en el día de hoy pues estoy haciendo un esfuerzo especial por la situación que hay en diferentes partes del mundo, pero especialmente en nuestro hemisferio y especialmente en Venezuela. Hay que hablarle al pueblo, hacerle entender bíblicamente lo que está aconteciendo y calmar ánimos y buscar traer la palabra que Dios quiere que se diga en este momento. Anoche yo separé mi tiempo para dar un Facebook. Esta lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Así dice Efesios, el capítulo 6. Lo que dice claro, lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios y les habla claramente sobre lo que significa esta lucha. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, bien claro, desde el verso 10 en adelante, nos habla de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo. Y tenemos que entender bien claro, mis amados hermanos, que estamos en una lucha espiritual. Mire lo que dice aquí San Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que lo primero que tenemos que evaluar en el día de hoy es esto. Pero vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios que usted le deseara esto. Posiblemente, si es que Dios no lo permite, y yo voy a hablar el tiempo que Dios me diga. Posiblemente en media hora, 3/4 de hora, el tiempo que diga Dios. No estoy sometiendo esto a la hora la hora completa o más cuando voy a dar un Facebook. Pero en esta mañana, aquí en Puerto Rico, tengo de espaldas a mí un óleo hecho por un pintor importante, un hombre que en Panamá es un gran pintor. Entonces hizo la lucha de Jacob con el ángel. Entonces la bendición hay que lucharla. La victoria hay que lucharla, pero sin odio, sin rencores, en la paz y la dirección del Señor. Los momentos que vive el mundo son climáticos, son importantes porque señalan lo que Jesús dijo. Cuando vieres todas estas cosas suceder a la redondez de la tierra, es decir, alzad vuestros ojos al cielo y regocijad porque vuestra redención está cerca. Esto es lo que dijo el Señor, que estas señales ocurrirían en el tiempo de su regreso para establecer su reino milenial y para arrebatar primero que eso, llevarse lo que impide que el anticristo realice su plan a través de las Naciones Unidas, a través de la Unión Europea y todos sus instrumentos en el mundo. Y entonces aparezca el anticristo, pero no puede, según Tesalonicenses, capítulo 2, San Pablo, Dios le revela que no vendrá, sí, que Cristo no volverá, porque los creyentes en Tesalónica estaban esperándolo en aquel momento. Yo no puedo entender cómo hoy, que ya estamos casi al cantar del gallo, estamos al punto de que se abran los cielos y Jesús aparezca y resucite a los que murieron en él. Y luego los que murieron en él, luego nosotros, los que quedamos, los que estemos vivos en ese momento, que no hayamos muerto, juntamente con ellos nuestro cuerpo
nuestro cuerpo mortal será transformado en un cuerpo glorificado. Y los átomos de nosotros, de lo que compone el cuerpo, si estamos muertos, pues Dios reunirá todos esos elementos que compusieron ese cuerpo mortal y lo convertirá en un cuerpo totalmente inmortal. Pero ¿qué pasa? Que durante ese tiempo, la realidad es que nuestra alma, entonces en ese momento, levantará a los muertos en Cristo y a los que todavía no hemos muerto. Pero ¿qué pasa? Que los que han muerto, en el momento que murieron, su alma fue al lugar, no estamos hablando de los cristianos, no de los impíos, no de los paganos, no. Estamos hablando de lo que Pablo dice cuando habla claramente en Tesalonicenses, y dice que no nos entristezcamos, cuando está hablando del primero, en ese capítulo de los Tesalonicenses, le dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, el mundo que no ha recibido a Cristo, la gente que ha vivido su vida como le da la gana y murieron sin Cristo, murieron sin una transformación, sin una esperanza, pues entonces nosotros que estamos vivos, que nuestra alma inmortal está dentro de nosotros, pero entonces nuestro cuerpo carnal, que es mortal, será transformado en un cuerpo inmortal. A los que murieron, su alma será traída, y luego con toda la maravillosa obra milagrosa del Espíritu Santo y del Señor, se recuperará su cuerpo, se transformará en un cuerpo inmortal, y luego transformado en un cuerpo inmortal y en un cuerpo transformado en algo glorioso, algo precioso, que no verá muerte, que será un cuerpo maravilloso, un cuerpo glorificado. Pero entonces, como esos que murieron en Cristo, sus almas, mientras su cuerpo fue a la tierra, sus almas fueron al paraíso, mientras los que murieron sin Cristo fueron a las profundidades de tierra, al infierno temporalmente, en lo que venga la segunda resurrección, que será para juzgar a todos los que murieron sin Cristo, que rechazaron el mensaje y que serán apartados para el lago de fuego y azufre. Yo no voy a entrar en explicar toda la profundidad de lo que hay aquí, porque aquí hay que coger un programa entero para hablar del infierno, del paraíso, para hablar de todo esto, de la Nueva Jerusalén, del milenio. Eso cogeríamos los 1000 años de paz, que por eso yo no me angustio, porque estamos viendo que el peor enemigo del pueblo de Israel en el mundo es Irán. Y en estos días que estamos aquí transmitiendo, en este momento, las calles de Irán están miles y miles de hombres, jóvenes y mujeres iraníes, muchos de ellos convirtiéndose hacia algunos ayatolas de esto. Han visto la visión de Cristo hasta en hospitales, lo han visto en su vida, en su intimidad, y se han convertido y han rechazado el Islam como una religión política que no significa un mensaje de Dios, y a Alá como un falso Dios. Entonces, y a Mahoma como un perverso que transformó unas ideas, cogiendo de aquí, de allá y de donde quiera, y hizo una cosa disfrazada, el Islam, como una religión, porque religión es lo que hace el hombre para acercarse a Dios, pero no era eso. La idea del Islam es conquistar el mundo entero. Entonces, convertido en un instrumento político disfrazado de religión. Bueno, el asunto es que en ese país, ahora mismo, la gente está en las calles, estudiantes, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes. El ayatolá que está dirigiendo el país, el tipo que es un semidios, que es el que dirige los grupos revolucionarios y que da órdenes para que las mujeres las pedrean, y toda esa locura, esa esclavitud que se ha disfrazado de una religión, cuando es un movimiento esclavizante, y es un movimiento totalmente, una secta totalmente herética y política. Bueno, el asunto de todo esto es que el pueblo está despertando,
y están pidiendo que se vayan los ayatolás. Se cree que el máximo líder religioso islámico está escondido en un búnker. ¿Por qué será que todos los abusadores políticos, religiosos, que se esconden detrás de todo para dirigir la opresión de un pueblo, se esconden en un búnker? Dice que si tú estás con Dios y tú estás firme con tu fe en Dios, tú no le tienes miedo a la muerte. Mire lo que sucedió con Esteban. Lo apedrearon después que predicó, y aún con la sangre corriendo, entre los cuales todavía Pablo no era el apóstol, era Saulo de Tarso, un fariseo fanático religioso. Y en ese momento, en el libro de los Hechos, cuando habla del apedreamiento, de la muerte de Esteban, Esteban se mantuvo firme. Y mientras bajaba la sangre por él, y mientras le tiraban piedra, Esteban decía: Padre, perdónalos, porque, como dijo él, Padre, perdónalos, porque ellos no entienden lo que están haciendo. Padre, perdónalos y no les impute este pecado. Hermano, murió apedreado. Pero lo último que vio, dice que viendo los enemigos, vieron en él el rostro como de un ángel. Sí, se manifestó el rostro de Esteban como de un ángel. Cuando un líder cristiano, vamos a decir, un líder político que tenga temor a Dios, no que no sea un hipócrita que se congracia con un grupo de fanáticos, o como ha sucedido en Venezuela, un apóstol, un profeta que viene de África cada vez que hay una situación y miente y engaña y le dice cosas y le promete que nadie lo tocará y se lo lleva. Es tiempo, y felicito a los grupos cristianos que no apoyaron a estos fanáticos locos, y a personas ignorantes y pastores y mujeres buenos que fueron seducidos por el espíritu del engaño, y que si hubieran leído la palabra de Mateo 24:4, cuando Jesús lo primero que le dijo en el versículo 1, antes de llegar al 4, ellos le mostraron todo el poder que tenían, la gloria de los templos, de los edificios, y Jesús les dijo, porque estaban envanecidos en la gloria humana, le dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra, que todo caerá. Y aquí no quedará piedra sobre piedra. Este templo, todos estos edificios serán derrotados. Eso fue un poquito antes de Cristo. Esa fue un poquito antes de morir, en el Monte de los Olivos. Jesús dio esa profecía. Y unos años después, en el año 70, después de su muerte, el general Tito entró a Jerusalén, y lo que Jesús dijo antes de eso, antes de morir, se hizo realidad. Tito y los ejércitos romanos entraron y barrieron y derrocaron. Bueno, destruyeron el templo, destruyeron todo. Lo estoy diciendo bien claro. Y solo un remanente se fue a Masada y se escondió y se refugió allí, hasta que después terminaron, se alega, y es un tema que podemos tocar en otra programación, se alega que se suicidaron todos, pero la verdad que el que se suicidó fue el último. Pero se mataron unos a otros. Y porque saben que la lucha estaba, Dios no los estaba probando. Tenían que aceptar la realidad. Entonces, hubieran oído lo que Jesús dijo, no hubieran hecho lo que hicieron. Y así les digo bien claro, hermano, felicito al liderato verdadero de la iglesia en Venezuela, que se ha desociado de estos falsos profetas, como el que vino de África 2 veces. Y qué raro que vino antes de las elecciones y después vino en esta crisis. Y las profecías que le dio al presidente Maduro, todas fallaron. Pero hubo un liderato en Venezuela que se desasoció de eso. Y se desasoció de los que se convirtieron en instrumentos de aquellos políticos que lo que interesa es el bienestar de ellos, no el bienestar del pueblo. Y algunos interesados y otros ignorantemente. Por eso le pido que aquellos que se dan cuenta que lo que hicieron, que lo que apoyaron, no era de Dios, ni los profetas que vinieron, ni lo que estaban diciendo ciertas personas en el poder, y que ahora ustedes pueden decirle a Cristo: Señor, nos equivocamos, y unir la iglesia, no para rogarle a un hombre o a una mujer en un estatus elevado de poder, sino para hacer lo que es correcto. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
y que nosotros estamos luchando. Esto es lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Venezuela es una invasión de demonios. Esos brujos, que me imagino que ya se fueron para Cuba todos, si no es que están muertos, esos brujos, esos santeros, esos babalaos, esos seguidores de María Leonza y de dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, y se entregan a todas las concupiscencias que hay. Entonces, eso ha pasado. En Cuba, Canales y su grupo están entregados a la santería, porque cuando desecharon todo lo que fuera el evangelio, y entonces crearon lo que han hecho los chinos, lo que han hecho los chinos, lo que han hecho los rusos, lo que han hecho todos los demás pueblos, establecieron una imagen de una iglesia que no existe, que existe, pero que está infiltrada, está gobernada, no puede decir lo que hay que predicar de la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ese vacío queda, ¿qué ha pasado en Cuba? ¿Qué ha pasado en China? El gobierno chino en su desesperación está persiguiendo a los cristianos, porque en China, con toda la opresión y el Estado creó un sistema que usted tiene que trabajar todo a través. Tú no puedes decir nada que desagrade al gobierno. Y la iglesia dice que Dios nos llamó a libertad, a hablar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de esperanza. Y no podemos ser esclavos. Bueno, obedecemos al gobierno en todo lo justo, en todo lo que sea decente, en todas las órdenes, que lo que haya que hacer que es correcto, pero no podemos obedecer al sistema cuando nos quiere impedir predicar el mensaje de salvación, de redención y llevar el mensaje verdadero de paz. Y quieren utilizar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en Cuba? Lo que han hecho en China, lo que hay en Rusia. Controlado, especialmente en China, tomemos en China. Hay una iglesia controlada por el gobierno comunista de China. Y si usted no pertenece a esa mogolla, donde están todas las religiones, donde hay un ecumenismo y una alianza satánica, porque ahí están los espiritistas, ahí están los idólatras, ahí están los hindúes, ahí está cuanta mezcla de religión hay, todo lo que exista, después que esté subordinado al Estado, y eso el Señor no le agrada, hermano. Entonces, Venezuela ha luchado, el pueblo cristiano, un remanente y de líderes cristianos han sido buenos ciudadanos, han sido respetuosos de las leyes justas que hace el gobierno, pero ha decidido no apoyar el sistema corrupto, no apoyar leyes y eventos que no producen sino odio y división en el pueblo. Y se han mantenido fieles, pagando sus impuestos, cumpliendo con las leyes que hay que permitir, pero jamás, y yo no lo voy a mencionar, pero ellos saben que me están oyendo, se han mantenido firmes mirando a Dios, no están creando desórdenes, no están subvirtiendo con armas el gobierno, están en sus iglesias predicando y orando por el bienestar de la nación, y no están siendo esclavizados y se han mantenido fuera de la mogolla de lo que estos gobiernos como Rusia, China, Cuba y otros más, que cogen a la religión y la utilizan. Eso es lo que hace Putin con la iglesia ortodoxa rusa. Eso es lo que hace el limpiado, como quiera que le llaman el chino comunista, que tiene una persecución contra los cristianos y los está encarcelando y los están torturando. ¿Por qué? Porque la iglesia, sin los millones que tiene el gobierno, sin las armas que tiene el gobierno, la iglesia está adorando, y hay un avivamiento en China. En China millones se están convirtiendo a Jesucristo porque saben que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro redentor, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús, que no es Alá, que no es Buda, que no es Confucio, que no es el comunismo, que no es el extremismo político, no, que es Cristo el que vendrá y traerá la paz completa al mundo. Entonces, cuando ha creído esto, pues los persiguen. Pero en todos estos lugares, la iglesia ha estado dispuesta a ser responsable, a ser respetuoso de aquello que es justo en el sistema de gobierno, pero aquello que va contra los principios éticos y morales cristianos, no participar de ello y no dejarse utilizar como un muñeco, como un manigote, como un instrumento
sin respetar la profundidad de la experiencia cristiana y del mensaje del Evangelio, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ese grupo que ha rechazado estos falsos apóstoles y falsos predicadores, y que también entre esos grupos son arrastrados gente buena, gente sana, que no tienen profundidad teológica, que no tienen profundidad espiritual, y cuando les mueven el movimiento de ofrecerle ventaja y subirle el ego y hacerle muchas pleitesías, se rinden ante esa fuerza del gobierno. Pero en Venezuela, como en otras partes del mundo, como en China y en otros países como donde hasta ahora en Irán, hay una iglesia convertida, transformada, que es fiel, que es respetuosa de las autoridades, pero que el primer mandato, el primero que obedecen es a lo que la palabra dice y a lo que Dios dice. Y yo lo he dicho 20,000 veces y lo digo aquí. Durante 325 años que duró el Imperio Romano bajo Calígula, Nerón, los Césares, Vespasiano, etc., la iglesia cristiana, los soldados eran los más fieles, los contribuyentes eran los más fieles, los más responsables, los más productivos eran los romanos del Imperio Romano, que se habían convertido al Evangelio y que habían tenido una experiencia y que se tuvieron que ir hasta las catacumbas para salvar sus vidas, pero estuvieron dispuestos. Cuando vinieron a arrestarlos, no negaron a Cristo. Entonces, tenemos las estadísticas, el libro de Fox de Martyrs dice que durante esos 325 años, 135 millones de cristianos y cristianas de todas las esferas económicas, sociales y todo, en el Imperio Romano, fueron a la hoguera, fueron al Coliseo para ser descuartizados por los animales y muertos por los gladiadores, fueron torturados y ninguno negó a Dios. Escúchelo bien claro, ninguno negó a Dios. Ahora, ¿por qué? No fueron perseguidos porque eran cristianos, porque el imperio había designado desde los tiempos de César una revelación demoníaca de que César era el Señor, era el Dios, él era lo máximo, y tú tenías que decir, era todo, Dios, César es Dios, César es el Señor del mundo y de Roma. No más nada, tú podías seguir siendo cristiano, tú podías poder ser pagano, podías hacer lo que te diera la gana. Lo único que el Imperio Romano le exigía durante todos estos emperadores era que reconocieran el señorío, la divinidad del César. Pero como Dios había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ellos entendían que Dios no comparte su gloria con nadie. O lo servimos, pero no procedimos a dos señores. O servimos a Dios o servimos al Estado. Y por 325 años, más o menos, un poquito más, un poco menos, que duró el Imperio Romano, los cristianos, 135 millones de ellos murieron en la hoguera, murieron devorados por los leones, por los gladiadores, fueron quemados vivos por no rendirse ante el gobernante, porque pagaban sus impuestos. Eran los soldados más fieles del imperio, los legionarios. 1000 de ellos una noche fueron puestos en un lago durante un verano, un invierno frío, y murieron, pero murieron cantando el señorío a Dios. Y eran los más fieles soldados que tenía el gobierno de Roma. Eran las legiones los legionarios más fieles, más importantes. Pero entonces a uno de los gobernantes mandó a un general y le dijeron, ustedes tienen que ahora públicamente decir que César es el Señor. ¿Y qué pasó? César les puso eso por medio. Y ellos dijeron, solo somos fieles, peleamos por la nación, hacemos todo lo que haya que hacer, pero queremos decirte en el día de hoy, claro y eternamente, que solo al Señor reconocemos.
Solo al Señor adoramos y no nos doblegaremos ante ti. Somos fieles, somos contribuyentes, somos soldados, obedecemos al Estado en lo que es justo. Como dijo Pedro y Juan, dijeron bien claro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres cuando presentan caminos tenebrosos y actitudes y leyes injustas, y son corruptos y son inmorales, y quieren que uno apruebe todo eso. Entonces, estos 1000 legionarios murieron cantando en ese lago helado, uno a uno, hasta lo que quedaba era uno nada más, pero nunca se negaron. El obispo Policarpo, eso es ya en el proceso, ya Jesús se había ido, la persecución duró 325, 35 años, duró todo eso, pero durante ese tiempo hubo un obispo llamado Policarpo, y ese obispo, el gobernador de una de las provincias romanas, le amaba, le apreciaba y le dijo: obispo, di que César es el Señor. Y entonces lo pusieron en una pared. Y mire si Dios hizo cosas grandes, que cuando le lanzaban las flechas rebotaban o se caían. Finalmente el gobernador vino del obispo Policarpo y le dijo bien claro al obispo: tienes que negar no tienes que negar, tú puedes servirle a Cristo, pero tienes que confirmar, tienes que declarar tu fidelidad al César diciendo: César es Dios, César es el Señor. Y el obispo que lo tiene con la pared, que ya milagrosamente Dios lo ha salvado, pero le están dando una última oportunidad. El obispo Policarpo mira al gobernador de esa provincia romana y le dice bien claro: 88 años le he servido. Es decir, que ese tipo estaba convertido mucho tiempo después que a Cristo, por muchos años, porque esto pasa, este imperio romano duró 335 años después. Algunos dicen que 25, 35, duró todos esos años. Y durante todos esos años, la persecución de Diocleciano, de Calígula, de Nerón y de otros Césares y otros emperadores fue feroz contra la iglesia. Pero en esa dice claramente que más de 100 millones, óyelo bien claro, más de 100 millones de 125, algunas estadísticas dicen que también hasta 65, pero más de 125 a 135 millones de cristianos y cristianas de todas las categorías económicas y sociales que se habían convertido, se negaron a reconocer la soberanía, el poder, la autoridad máxima del César. Y por eso murieron porque le daban: tú puedes seguir con tu cristianismo, tú puedes, eso es lo que te dicen estos corruptos, estos instrumentos de guerra, tú puedes seguir, pero tienes que serme fiel a mí. Y ellos le eran fiel a la realidad de lo que era justo, de las reclusiones, de las cosas que eran esencialmente sometiéndose a las autoridades, de lo que era justo, de lo que no era inmoral, de lo que no era un abuso. Y ellos eran fieles soldados, eran fieles contribuyentes, eran ciudadanos número A, pero la única frontera y barrera que no quisieron nunca comprometer fue decir: yo pongo a Cristo primero que el César, primero que el gobierno, primero que todo lo que pueda existir en el mundo. Jesús no acepta un segundo lugar. O le eres fiel a Dios, o te vas y te suicidas por el presidente, por la presidenta, por el emperador, por quien te dé la gana, pero vas derechito al infierno, porque Dios no aprueba que se pueda servir a dos señores. Eso es idolatría, eso es paganismo, eso Dios no lo tolera. Dice bien claro que los idólatras no tendrán su parte en el cielo, ni en la primera resurrección, en la segunda, no en la primera, en la segunda van a tener resurrección, van derechito para el lago de fuego. Es decir, que eso es bien claro: o eres de Cristo o no lo eres. No se puede servir a dos señores. Dios no tolera ni recibe segundo lugar. Tiene que ser primero en el corazón de Él. Y no puedes tú, como presidente o reina o gobernante, lo que diante sea del país, poder y aprovecharte y coger, porque en esos que van, como los profetas, ese que vino de África, que es un charlatán, que es un vividor, que es un falso profeta. Y felicito al directorio de los evangélicos en toda la nación que se pusieron firmes y no apoyaron a estos apóstoles, a estos profetas falsos que degradan el evangelio y que van a terminar en el infierno. Y tenga misericordia de los ignorantes, de las personas humildes que fueron engañadas
Y yo les aconsejo a esos grupos que se dejaron engañar, que Dios los está llamando a reconciliarse con Él, a pedir perdón por haberse dejado engañado. Porque Dios dice, si se humillara, dice bien claro, que si uno se humilla, se recuerda la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo decía, yo no soy como este publicano, yo no soy como este publicano, yo ayuno 2 veces, yo doy diezmo, yo hago esto. Entonces decía, se justificaba. Pero ¿qué dijo Cristo del publicano? El publicano reconocía, ese es el problema. Que uno reconozca lo que uno es y lo que uno no es y lo que uno ha hecho y lo que uno no ha hecho. No venga con el cuento de que yo declaro, si eres un gobernante, que esta nación es de Cristo cuando tú no eres de Cristo, cuando tú estás yendo por allá a María Leonza y estás con los santeros metidos en el palacio, en el gobierno, y tú estás arrodillándote ante los ídolos y estás cometiendo todo lo que desagrada a Dios, y tú vienes con él. Entonces te apoderas de un grupo de, muchas veces algunos como esos profetas que vienen, que son aprovechados, y de gente buena, porque en ese grupo que se ha dejado arrastrar por estos profetas y por estos políticos salapastrosos y sin temor de Dios, que creen que Dios es como María Leonce, o creen que es como la Chinita, o creen que es un muñeco hecho de manos, pecadores. Entonces, que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, y tienen patas y no caminan porque no son piernas. Dios es un Dios poderoso. Y tú no puedes engañar a Dios, no hay nada oculto que... Mire, siendo David un hombre de Dios, pecó, mintió, adulteró, asesinó, engañó. Y cuando el profeta de Dios lo presentó, se le presentó, le dijo, tú eres ese hombre que has pecado. Y David, que había encubierto su pecado, que los alcahuetes que estaban, ese es el problema, los alcahuetes que restan alrededor de un gobernante, que le dicen que está bien cuando está mal, que le dicen que está bien cuando está robando, que le dicen que está bien cuando está maltratando al pueblo, cuando está engañando, cuando está vendiendo drogas, cuando están haciendo todo lo que le da la gana, cuando tienen 3 y 4 mujeres, y son gente o son personas enfermas espiritualmente, y entonces creen que pueden venir y engañar a Dios. Hermano, a Dios no se puede engañar. Hermano, no se puede engañar. Hay pecados que son graves. Belsasar profanó los vasos del templo. Y después entró Ciro, y inmediatamente esa noche que él había profanado lo que el Padre no se atrevió a Nabucodonosor, ahí lo mataron. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, y que Dios es Dios en la tierra y en el cielo. Y que uno tiene que entender que no te podrás esconder de Dios. David lo reconoció y dijo, yo he pecado, y se tiró y dijo que Dios haga conmigo. No se justificó, porque Dios no va a someterse a ningún político, a ningún religioso falso, mentiroso, que fueron a Venezuela para aprovecharse del dolor. Yo pasé todos estos años con el pueblo, hice todo, me sacrifiqué, me hice, sufrí, luché y me expuse hasta cosas que no he contado que me hicieron, y hablé y prediqué el mensaje tal y como Dios me lo dio, con la sabiduría del cielo. Respeté a aquello que tenía que respetar, pero cuando me tocó decir, los políticos de este país, de un lado y de otro, tienen que arrepentirse todos porque andan en pecado. Y Dios fue conmigo. Y estuve dispuesto a buscar la salida de Dios para durante 50 y pico de años bendecir a esa nación. Darle la oportunidad a quienes no la tuvieron para convertirse. Y quiero decirle bien claro que si estoy vivo, porque uno no sabe cuándo se va a ir, tan pronto pueda ir a Venezuela, voy a ir de nuevo. Cuando Dios me diga que regrese, regresaré. No a buscar plata, no a buscar fama, a confirmar la fe del pueblo. Y he estado allí en las buenas y las malas, cuando desaparecieron los cantantes, desaparecieron los apóstoles, desaparecieron todo, porque no había nada sino miseria, y había cosas que estaban pasando. Yo fui y obedecí a Dios. No vendí el mensaje. Le ofrecí las oportunidades al presidente en aquel momento,
que estaba dispuesto a hablar, pero ¿sabe por qué no me recibieron nunca? No me recibieron nunca, porque sabían que no podían comprarme, sabían que no podían engañarme y que el mensaje que yo traía no lo podía adornar ni agradecer para nada. Y eso es importante que se entienda. Pero los hermanos, la iglesia tiene que unirse. Esta primera parte del mensaje le digo. Policarpo estuvo dispuesto a morir. Cuando el gobernador le dijo, te salvamos. Pero él dijo, 88 años le he servido y lo que me ha hecho es bien. 88 años me ha servido y lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo le negaré ahora? Yo no he sido perfecto. He tratado de hacer lo mejor que puedo. He ofendido, he fallado en muchas ocasiones, pero he aprendido que el que se humilla será ensalzado. Reconozco mis debilidades, reconozco que soy lo que soy porque Dios está conmigo. Si no, hicieron más de lo que trataron de hacerme, que por respeto nunca lo dije. ¿Sabes? Voy a decir bien claro. Me siento feliz de hacer lo que pude hacer. Lo que hice no fui yo. Yo no salvé a nadie. Yo no promoví el mensaje que llegara donde llegara. Yo no controlé a aquellos que querían expulsarme como hicieron en el 1900, si mal no recuerdo, en el 1982 en Colombia, donde la extrema, escuche bien, la extrema derecha y la extrema izquierda y todos los que estaban dentro de todo el pecado, cuando prediqué sobre todo eso, que lo puede ver en YouTube, me cayeron encima. Tuve que sacar a mi familia, por poco muere una de mis hijas. Me trataron de matar, me trataron de secuestrar en más de una ocasión. Pero prevalecí. Y salí de allí, saqué a mi familia. Y luego me presenté a las autoridades. ¿Cuál es la persecución? ¿Qué es lo que ustedes tienen conmigo? ¿Saben lo que tenían? Que había predicado lo que no le gustaba al clero romano, lo que no le gustaba a los ricos, lo que no le gustaba a los narcotraficantes, lo que no le gustaba a los perseguidores, lo que no le gustaba a los que estaban tratando, a los guerrilleros que estaban mal, que habían matado, que uno de ellos es el único que queda vivo, que habían matado a un compañero llamado Charles Bitterman de los Wycliffe Translators y pidieron 2 millones del secuestro. Los Wycliffe Translators le dieron 2 millones y después lo echaron fuera, se lo llevaron secuestrado y le devolvieron el cadáver con 2 tiros por el corazón. Y yo sé quién era el comandante. No voy a mencionarlo aquí. Yo sé quién estaba entre los que dieron la orden de secuestrarlo, pedir los 2 millones y asesinarlo. Yo llegué 45 días después que eso pasó. Y esa persona de ese grupo es el único que queda vivo. Porque cuando Dios baja su justicia no escapa a nadie. Óigalo bien todo. Óigalo la oposición. Óigalo el gobierno. Óigalo los que son y los que no son. Dios no tiene niños mimados. Dios está balanceando y pesando a todos por igual. Y a los religiosos que se visten de oveja cuando son falsas sectas y son depredadores espirituales con doctrinas falsas, Dios los está viendo y acaba de quedar desenmascarado. Y felicito a ese grupo de la iglesia, a ese consorcio, a esa unidad de la iglesia que se mantuvo firme y que no se rindió a todos los que querían los gobernantes, a todos los que querían estos falsos profetas, y se mantuvieron firmes siendo lo mejor, porque ustedes, los mejores ciudadanos de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, son los que han confesado a Cristo, los que viven conforme a las enseñanzas de la palabra. Y esos son los que con sus oraciones han mantenido que el diablo no se ha llevado por completo a Venezuela. Que las consecuencias de la brujería, la santería, el seguir a una diosa endemoniada, el satanismo, todo lo que han hecho, la idolatría, el robo, todo eso que se ha hecho, todo eso, las consecuencias serán. Pero si Venezuela no se ha hundido, es por realidad. Y el terremoto que está profetizado está aguantado por la mano de Dios. Porque si ese país, de todos los sectores, de izquierda y de derecha, oposición y gobernantes, lo que sea, si no se humillan delante de Dios,
si no buscan la presencia de Dios, si no rechazan su ideología demoníaca de odio, de venganza. Y le doy un consejo a la señora Delcy Rodríguez, que le ha dado Dios la oportunidad. No es que es un instrumento de Dios, sino que Dios le ha dado, señora, una oportunidad a usted de llenar un vacío en lo que se puede arreglar la situación y el pueblo puede unificarse. Usted debiera intentar, y los otros todos, buscar reconciliar al país y buscar la manera de que, en vez de que se está persiguiendo a fulano porque hizo esto, por tontería, porque no cree igual que yo, en vez de lanzar a la gente en una cacería de brujas, traten de extender la mano hacia la oposición, y la oposición trate de sentarse y meditar y reconciliarse toda la nación, y la iglesia unirse, no a apoyar políticos, sino con la oración del justo, clamarle a Dios que el pueblo se arrepienta. Porque le voy a decir esto que ha pasado es nada más que la advertencia que Dios ha dado. Este asunto de lo que ha sucedido, y a usted, señora Delcy, Dios le ha dado la oportunidad, aprovechela. En vez de desatar una persecución contra los que no están de acuerdo con ustedes, extenderle la mano y decirle al pueblo: somos de Venezuela, pues Venezuela nos la ha dado Dios, vamos a perdonarnos, vamos a buscar la salida a esto. Porque si no lo hacen, y así se lo digo, desde 1972 Dios me habló de Venezuela, y yo fui allá al oriente, allá a Puerto Ordaz, a Bolívar, allá a San Félix, al Callao, a todo eso yo fui. La campaña más larga de la historia la di junto a la que era mi esposa, que estábamos recién casados, ya ella se fue con el Señor. 58 noches predicando la palabra. Y de ahí salimos, después que fui al Callao, después que fui a Piedra Blanco, a Río Blanco, como le llamaran, y me enfrenté a los brujos, después que fui a Ciudad Bolívar, y 39 noches estuve predicando, y el niño que habían traído, tengo por ahí su nombre y todo, tengo aquí, no lo tengo guardado ahí, pero se llamaba, me recordaré en otra oportunidad, le doy el nombre y todo. Ese niño estaba, no solo era un esqueleto, era una cosa así. Una doctora que vino en aquellos días dijo: esto es un caso imposible. No podía comer, no podía mover sus brazos, sus piernas, no podía hablar casi. Entonces, ese niño lo trajeron durante esas 49 noches que duró la campaña. Pues lo trajeron como 4 veces. Y entonces no había la autopista que va de Bolívar a Puerto Ordaz y a San Félix. Entonces, no se sanó allí. Pero dice la Biblia que Dios hace lo imposible. Encomienda a Jehová tu camino, dice el salmista. Espera en Él y Él hará. Y la viejita, la abuelita y la mamá trajeron a ese jovencito y lo tiraban ahí en la tarima y nunca pasó nada. Pero Dios estaba viendo el sacrificio, Dios estaba viendo la oración de esa familia. Eso está en los periódicos, está en la historia de la ciudad de Bolívar y de Puerto Ordaz y de la ciudad de Guayana. Y ahí hay un pastor que se llama Juan Sebastián, que es el pastor que tomó el lugar de su hermano, y esa iglesia creció con esa campaña, y ese pastor ha estado dando su vida, y han levantado con sacrificio el templo más hermoso, donde se mueve Dios, están ahí en Puerto Ordaz. Iglesias que se levantaron por toda esa área, y hoy muchos de ellos son pastores, otros ya están jubilados. Fueron 58, 59, creo que fueron 58, 59, bueno, 59, una de las dos, pero fueron largos. No menos de 58 noches, 2 meses de campaña, hermano. 2 meses de campaña, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, están testigos de la grandeza de Dios, mi hermano. Osvaldito, aquí tengo el nombre, Osvaldito Velázquez Rojas, todavía no tengo Alzheimer. Osvaldito Velázquez Rojas, y por ahí tengo la foto y el cuarto, y en un de esos cuando hacíamos los mensajes en vinil, ahí está el retrato de él. Y cuando
2 semanas después oye bien, 2 semanas después que nos fuimos para Ciudad Bolívar, después de las 58, 52, ponle 58, para hacer, usted yo creo que fueron, pues ponle 58. Nos fuimos, después nos fuimos para el Callao, nos fuimos para Río Blanco, Piedra Blanca, yo no sé qué, y nos metimos ahí, y el pastor luterano carismático reunió todos los brujos, y vinieron a confrontarme, y yo me tuve que enfrentar con todos los brujos que bajaron de la selva, que bajaron de todo aquello, y les prediqué el evangelio, y se convirtieron un montón de ellos, y después seguí para el Callao. Hermano, pero le quiero decir bien claro, yo sé lo que, yo he estado en lugares que usted ni conoce en Venezuela, yo llevo ese país en mi corazón. Mire, yo, antes de hacer este Facebook, anoche yo estuve 1:30, y esto no funcionó, no trabajó. Entonces me recuerdo, y con eso voy a terminar, pero escuche esto. Yo hice eso, y esta mañana estaba agotado. Sentía que no podía, y busqué la medio. Tengo a mi hijo durmiendo allá, mi esposa creo que la desperté, estaba durmiendo acá. Estoy en la sala, aquí hace un calor, aquí no tenemos aire en esta sala. No puedo abrir la puerta del balcón para que entre el frío, hace un frío ahora aquí, porque si sueltan el perro se va por ahí para abajo, estoy a 17 pisos de altura. Entonces, pero estoy aquí, porque amo ese país. Y tú no puedes amar menos a Venezuela que yo. Y si usted, señora Daisy Rodríguez, si usted ama su país, no haga edictos para perseguir a nadie. Este es momento de arrepentimiento, este es momento de pedir misericordia a Dios. Este es momento de reconciliarse, de buscar cómo pueden restaurar a Venezuela, cómo pueden sacar toda la porquería que dejaron los que estaban aquí. Y que reviente por dentro, porque Dios está viendo esto. Y si no aprovechan esto, que Dios haya usado a un pecador como otro, Dios usa los vil del mundo para hacer su obra cuando los justos y los supuestos grandes no hacen nada. Mire, dele gracias que lo que hicieron fue remover a ese hombre de ahí y lo sacaron vivo. Y ahora él te da cuenta, ciego, te da cuenta de la realidad. Y todo lo que ahora, que tiene oportunidad de arrepentirse de verdad, y estar dispuesto a que sea lo que sea. Oh, mi hermano querido, como Esteban, que estuvo dispuesto, aunque muriera, seguirle fiel a Dios. Y el obispo Policarpo, que cuando dijo 88 años, me le he servido y ningún mal me ha hecho. Y lo mataron y murió alabando a Cristo. Cuando usted sirve a Cristo, usted no le tiene miedo a la cárcel, no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a la persecución. O en la iglesia, óyeme bien claro. Jesús le dijo a Pedro, le dijo bien claro cuando le dijo Pedro, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le responde bien claro, y le dice bien claro a Pedro, tú eres una roca pequeña, pero sobre la roca grande, sobre la roca enorme de mi divinidad, de mi omnipresencia, de omnisciencia, de todo mi amor eterno, edificaré mi iglesia. Y la iglesia no es el edificio, y la iglesia no es el papa, ni es fulano de tal apóstol tal o quien antes sea. La iglesia son los convertidos, los redimidos de Cristo, que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Y dice, sobre mi iglesia, dice, mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque será edificada sobre la roca. La roca, no tú que eres una pequeña roca. Sí, lo que dice que el Papa es una roca pequeña. La iglesia no está edificada sobre San Pedro. La iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, que tiene toda la gloria, que tiene todo el poder. Y ustedes no podrán contestar, no podrán matar, no podrán impedir la entrada. Por un lado me impedirán y por otro Dios me entrará, pero les quiero decir, podrán hacer descuartizarnos como lo hicieron con 135 millones de cristianos en el imperio de Nerón, de Diocleciano, de todos ellos, Señor, de todos esos locos que gobernaron, Diocleciano, Nerón, Calígula, todos. Y la iglesia murieron. A mí usted me puede hacer lo que le dé la gana, decir de mí lo que quiera, pero yo lo único que le digo a Dios, cuando aquí hubo un problema grande hace unos años, me tomaron la oficina, el huracán, 2 huracanes, la pandemia, y un grupo de gente que me odia en este país por lo que significo, por lo que predico, cogieron literalmente, escuche bien,
y se metieron 4 veces y me destruyeron todo lo que había en la oficina. Yo no tenía ni documentos, nada, y solito así me enfrenté a todo lo que venía por delante. Todo lo que venía por delante. Escúchelo bien claro. Y estoy batallando. No tengo oficina. No tengo recursos. Los recursos aparecen de gente que me escribe, gente que ayuda, gente que me abre las puertas. Pero esto ha crecido y esto sigue para adelante. Y el 7 de septiembre estaremos en clamor frente al Capitolio una vez más. Oh, gloria. Y antes de todo esto visitaré toda la isla junto a mi hija por todos los lugares que podamos, para decirle al pueblo, esto no es asunto de decir que me paré frente al Capitolio, como se hizo, no, que obedecí el mandato de Dios, que hemos llamado al pueblo a reconstruir los muros. Y yo les llamo a ustedes allá en Venezuela, señora Daisy Rodríguez, no desate una guerra civil, no desate una persecución contra los que no están de acuerdo, o los que han tomado la posición que han decidido tomar, sin violencia. Dios le ha permitido, señora, ocupar esa presidencia en ese vacío, pero no es para que usted desate los ingredientes de una guerra civil. Dios ha permitido que Donald Trump entre y todavía ha respetado a la nación. Sacaron a ese hombre sin matarlo. Ahora que hubieron extranjeros que estaban armados, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para detener, pues eso son lo que se llama daño colateral. Pero mi hermano, tenían el poderío para barrer Miraflores, para barrer el concilio, para barrer completamente el parlamento, lo que ustedes le llamen ahí. Y no lo hicieron. Yo veo conocer el carácter de Trump, me sorprende. Un hombre que se crió en la iglesia presbiteriana, donde fue mi madre, fue teóloga y fue pastora, y que no es perfecto, y que yo no lo sigo ciegamente, lo que haga mal no lo apruebo, pero reconozco cuando Dios usa a una persona, y eso no lo inmuniza contra que si hace algo mal, Dios te lo va a probar. Pero dele gracias a Dios, ese hombre pudo haber hecho lo que hicieron en Irán y que ha advertido a los iraníes. Y el pueblo iraní ha gritado que vaya a ayudar a ese pueblo. El pueblo nigeriano, los cristianos católicos, evangélicos, gritaron a veces para que esos musulmanes diabólicos que han matado 180,000 cristianos en los últimos años y que se desviaron cientos de niñas de un colegio católico, que le pidieron a ese hombre que enviara ayuda y la envió. Y la Biblia dice que el malo, que la autoridad viene para el malo, no para abusar del pueblo. Pero si hay que detener a violadores y corruptos, y detener como ha pasado en Nigeria, como está pasando en Irán, el pueblo está en las calles, los están masacrando, y le gritaron, envía ayuda aquí y a Netanyahu. El pecado de Chávez y el pecado de Maduro fue olvidarse de la promesa que en Génesis Dios le hizo a Abraham, que le dijo que sería el Señor, el instrumento, que de él saldría la simiente, que serían como las estrellas del cielo, su descendencia. Y le dijo, yo maldiciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Yo maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Y yo estaba la noche, porque cuando Chávez llegó, yo fui consejero de su hermano. Con él nunca pude reunirme. Pero su hermano, Aníbal, era mi amigo y respetaba la iglesia. Y yo transmitía y le predicaba al mundo entero de su alcaldía de Sabaneta de Marina. Yo conozco el pueblo. Yo hablé con su madre, desayuné con ella y con su padre. Y los aconsejé que nunca tuve la oportunidad de hablar, porque nunca me la dio. Pero digo, claro, que en algún momento tuvo un encuentro, algo, porque decía que los evangélicos eran la esperanza del país, y de la noche a la mañana se entró en un ecumenismo con los árabes, con los musulmanes, con todos los diablos, con María Leonza y todo. Y a mí no me digan nada, pues yo conozco todo esto. Y una noche que yo regresaba de allá de la isla de Margarita para dar una campaña en una ciudad que ahora no recuerdo, llego al hotel, no tenía nada que hacer esa noche y prendí, yo lo escuchaba. Y empezó bien, pero terminó mal.
Terminó orando cuanto Dios encontró. Y me dio pena, porque yo lo vi cuando empezó. Y yo vi a su hermano cuando nosotros le regalamos a través de una institución que no voy a mencionar ahora, 200 y pico mil, una ambulancia, unos meses antes de la pandemia, a una iglesia que lo usó para el bienestar del estado Barinas. Sí, mi hermano, los años yo he sembrado en ese país. Yo reconozco a los hombres de Dios. Yo conozco a un Olson, que ha sido su padre, a mi amigo, y ha sido un pastor tremendo. Conozco a Luis Rodríguez, que dirige yo soy parte de ese movimiento Asamblea de Dios. Y un hombre que es íntegro, que es un buen ciudadano, que ama a su país. ¿Y cuál es el único delito? Que no apoya a los falsos profetas, que no le dice que sí a lo que está mal. Es decir, que se mantiene siendo un fiel cristiano, un cristiano que son fieles ciudadanos de Venezuela, pero no son capaces de traicionar a quien nos da la bendición. Y por eso le digo en el día de hoy que yo conozco todo esto. Y yo vi la noche que Chávez dijo, maldigo a Israel, porque se había visto tantas cosas, porque también hubieron malos testimonios. Gente que le afectaron. Y cuando se descarriló por completo, esa noche dijo, yo maldigo a Israel, 3 veces lo dijo, de las entrañas más profundas de mi ser. Y por ahí fue que murió. Y luego oí a Maduro también hacer lo mismo. Y dije, Dios mío, yo estaba en Venezuela. Cuando yo veo en televisión Maduro decir lo mismo. Metió la pata de nuevo. Maldigo a Israel, como lo hizo Chávez desde entrañas de mi corazón. Eso es peligroso porque Dios tiene un pacto con ese pueblo. Y cuando Israel lo hace mal, Dios lo ha castigado. Señora Daisy, yo no la conozco, ni a su hermano, pero Dios le ha dado la oportunidad de dar un ejemplo. Dios ha tomado la mente, el corazón de ese hombre que está ahí en Washington, que mandó todo eso que está allí, y ha dado una oportunidad al pueblo a rehacerse. Óigalo bien. Y lo único que ha hecho es hacer lo que tenía que hacer, y se llevó a Maduro sin matarlo. Y si hay muertos, fueron daño colateral. Pero ha insistido que quiere que el país tenga unas elecciones. Y le ha reconocido que usted le ha dado esa oportunidad, Dios, para que unifique al pueblo. Olvídese lo que usted ha predicado, lo que usted ha creído. Usted tiene una oportunidad que si no la usa, le dará cuenta a Dios y lo lamentará para el resto de lo que queda de su vida. No tire la gente a perseguir a sus hermanos venezolanos. No tire a buscar a los que ayudaron, los que hicieron. Olvídese de eso. Reconcíliense. Y le digo también, bien claro, que es tiempo ya de reconciliar. Las iglesias hagan ayunos, hagan oración. Si van a ir a las calles, vayan a orar. Vayan a reprender los demonios que están viniendo de Colombia, que están viniendo de todas partes del mundo para destruir ese país. Porque cuando yo fui en 1900, ¿cuándo fue? 97 creo que fue. Cuando el Caracazo, si ahí lo puedo poner. Fui a Valencia. La única actividad que se dio en toda Venezuela fue la actividad de la Monumental de Valencia. Y allí se convirtieron 62,000 almas. Y las iglesias florecieron por todo eso. Y cuando el obispo de la Iglesia Católica quiso, porque yo sé que hay curas y hay líderes religiosos católicos que también sienten lo mismo que yo siento, que hay que unirse, que hay que arrepentirse. No estamos hablando de vender nuestros criterios y nuestras... Mire, yo ahora mismo le puedo decir que yo no celebro el Día de los Reyes. Yo creo que sí, eso se puede usar para hablar de lo que hicieron. Pero ¿sabe por qué yo no lo celebro ni lo promuevo? Porque yo sé que los reyes no fueron 3. Nadie sabe cuánto fue. No se llaman Baltasar, Melchor y el otro que no recuerdo. No se sabe sus nombres. No se sabe si eran 3 o 10. Y no fueron al pesebre, fueron a la casa cuando el niño tenía más de 1 año. Y ellos lo que hicieron fue darle regalos al niño, a Dios. Reconocieron los reyes magos, los reyes que venían posible dice que algunos dicen que venían de Persia, venían de allá, de la tierra de Teherán. Porque en aquel momento los persas y los judíos estaban alienados en un momento dado de la historia. Y siempre había una conexión entre los persas y los judíos.
Y eso puedo hablar en otro Facebook, pero le estoy señalando que esos reyes que dice que vinieron de Persia, mire si la distancia era en aquel momento a camello, fueron como 1 año y pico después que nació, que ellos llegaron. Y no llegaron al pesebre, llegaron a la casa donde estaba el niño. Pero el otro razón, yo no digo que no se reconozca, que no se reconozca lo que hicieron. Pero donde yo paro es que Roma, cuando la iglesia se pervirtió bajo Constantino y su madre, la iglesia entonces cogió eso de los reyes magos y ahí es donde está el pecado. Reconocer que no se sabe cuántos son, sus verdaderos nombres, entonces, y que vinieron a traer incienso, oro y mirra, reconociendo los 3 ministerios de profeta, de sacerdote, óyelo bien, de sacerdote, profeta y rey, los 3 ministerios, rey, sacerdote y profeta, y trajeron oro, incienso y mirra, todo eso. Ese acto yo lo puedo predicar, pero donde Roma metió la pata fue que yo no puedo creer que yo le tengo que rendir, hacerle promesa a los 3 reyes, los que dicen que son 3, que no se sabe si son más. Entonces, que vengan y le pidan, no, eso es atribuirle a esos reyes magos, escúchelo bien, el atributo de omnipotencia. En otras palabras, que ellos pueden contestar, ellos pueden hacer milagros, y entonces eso no es así. Ellos no son Dios, no son omnipotentes. Cuando entonces dicen que ellos viajan todo el mundo, lo hacen omnipotentes, pero también los hacen omnipresentes, que pueden estar en todo. Eso es un atributo de Dios. Estos eran unos reyes que habían encontrado la palabra. Pero atribuirle que la gente ahora tiene que hacerle una misa, tiene que hacer oraciones. Mire, yo me crié en esa cultura, hermano, yo me crié en esa cultura. Le poníamos a mi abuela, pues me crió mi abuela, y le poníamos en la casita pobre que llegamos a hacer de la mejor, pero pasamos a un arrabal. Yo no voy a entrar en detalle de eso, pero yo me recuerdo que le ponía siempre el pasto, eso es hacer un ídolo. Eso no existe. Ellos están en el lugar que tienen que estar ahora mismo, en el paraíso. Pero ellos no son Dios, no son omnipotentes, porque no pueden hacer milagros. Y usted le hace promesas para que les responda. No, hombre, no, hágaselo a Cristo y no promesas. Hágale a Dios, pídale a Dios que entre a su vida, que lo transforme, que lo cambie. Pero ¿cómo usted le va a hacer una promesa a una cosa que se inventaron unos religiosos por allá para el siglo III? Ya a fines del siglo III, cuando estaba comenzando la iglesia, que trajeron eso del paganismo. Pues lo que hicieron, vamos a conmemorarlo, vamos a celebrarlo, pero no pedirle, no enseñarle a los niños que le pidan, como me pasó a mí, y le pusimos esa, me recuerdo uno, siempre lo cuento, todo esto, ¿sabes? Le puse mi hierba, cajita, debajo de la cama, y cuando madrugué por la mañana, fui a ver. Y cuando fui a ver, no veía nada. Entonces fui donde mi abuela y le dije a mi abuela, mira abuela, los Reyes Magos no me dejaron nada a mí. Y tú sabes lo que me... Y la pobrecita, aunque ella era cristiana, pero ella, usted sabe, hay que tener paciencia porque la gente va aprendiendo. Yo aprendí lo que estoy hablando ahora después de salir del seminario, años después. Todavía yo seguía promoviendo eso y promoviendo que se mandaran cartitas a Santa Cruz, toda esa vaina, como dicen los colombianos, todo eso. Pero con el tiempo fui dándome cuenta que nosotros tenemos que ir conforme a la palabra. Entonces, mi abuela me dijo, fue que te orinaste encima de la... Ellos no sé qué hicieron, la paja, la hierba, estaba llena de orín, y ellos, por eso, lo que hicieron fue que te dejaron una teresina. Yo no sé si usted sabe lo que es una teresina. Una teresina es una cosa de 2 ruedas, que ahora las tienen con motores, y 2 ruedas, y una plataforma, y usted las gira, y se va por ahí para abajo. Y yo, bueno, como tú orinaste la hierba, ya no se la comieron, pero te dejaron una teresina. ¿Y sabes qué? Mi abuela no podía decirme que era una maestra, que aquí ser un maestro era estar más enmayado que un maestro, porque el gobierno le daba una miseria a los maestros. Yo no sé los que están hoy, pero mi abuela se fajó con los pobres, con los ricos en la ciudad, y después terminamos por un familiar de ella que crió viviendo bajo un engaño en un arrabal donde aprendí a estar de los buenos, a estar con los buenos que estaban y los malos estaban en todos lados. Y caminé por el fango descalzo. Hice toda esa vida. Yo me recuerdo como si fuera hoy,
que la razón que mi abuela me dijo eso porque ella no tenía dinero, por lo que ganaba un maestro, una maestra, no tenía dinero para comprar una bicicleta y me dieron una Teresina. Y luego con los años me di cuenta, como también con mi mamá, cuando fui a Nueva York, pues todos los años yo pedía algo a Santa Claus. Y un día, cuando yo me di cuenta que Santa Claus no era nada, sino una mitología, cuando en el verano mi mamá hizo un sacrificio, compró una bicicleta swing de las más caras, la guardó detrás de la espalda de su cama, y luego yo, que estaba solo, estaba de vacaciones, y fui a buscar y vi la bicicleta, y yo me di cuenta que me habían engañado, que Santa Claus no existía, que fue un mito de la gente. Entonces, ahí también, pues uno no le quiere destruir la fantasía a los niños, pues yo vi eso, y yo vi eso, y espérate, y yo me hice loco. Ay, sí, mamá, mira qué bueno que Santa Claus me trajo esto. Pero me di cuenta que no existía y que había que pedirle a Dios. Cuando nosotros tuvimos a Isaac, le enseñamos a Isaac que había que pedirle al Señor y que el Señor me diera a mí, nos diera a nosotros para comprar lo que Él quería. Yo a mis hijas, porque yo todavía estaba creyendo en los tres santos reyes y también todavía le pedía a Santa Claus después, aunque supe que ya no existía. Las ponía a poner la hierba también y se criaron en ese ambiente. Y entonces aquí está un fanatismo. Bueno, yo me recuerdo el año que descubrieron que uno de los tres reyes magos de Juana Díaz era un pedófilo. Y yo en vez de montarme en la radio que tenía audiencia y barrer el piso con el pedófilo, lo que hice, tenga misericordia y oren por él que se arrepienta. Y yo no creo en eso. Yo creo en la historia, yo creo que existieron. Pero no se sabe si fueron 3 o fueron 10. Entonces, no se le puede, ellos fueron no al pesebre, fueron a la casa de niños de año y pico. Hermano, eso es real, esa parte de la historia es bíblica. Lo que no es Biblia, pedirle, hacerle votos, hacerle promesas, idolatrarlos como hacen aquí. Y son hoy el día de los santos reyes. Y le oran a ellos, no le ora a Santa Claus ni le pida a los reyes, pídale a Dios y que bendiga a sus padres, que lo ayuden. Y con sabiduría, no se deje arrastrar por la cultura. Y de eso, pues, podemos hablar un montón, pero yo sé que uno tiene que aprender. Y yo, mi consejo en este día es que se sabe que hay una lucha, y termino ya casi con esto, que hay una lucha de poder ahora mismo. Y denle gracias a Dios que Trump no ejerció todo su poderío y tomó control completo del país, absolutamente completo, y lo sacó y lo metió preso a todos. Denle gracias que Dios lo ha iluminado por las oraciones del pueblo verdadero de Dios para que se reconcilien, para que reconozcan que ambas partes son, yo lo he dicho y lo repito, la oposición es culpable de abrir el camino, crear las condiciones que crearon a Chávez, crearon a Maduro y crearon este sistema. Los dos son culpables. Unos crearon el ambiente y otros se apoderaron y lo expandieron y se corrompieron. Los dos tienen que arrepentirse. Los dos lados tienen que convertirse y reconciliarse para que la nación vuelva a buscar un paso de reconciliación y se pueda reconstruir y ser bendecida mucho más de lo que era antes. Y le digo bien claro, señora, aproveche la oportunidad. Ojalá que este mensaje le llegue. Aproveche la oportunidad. No persiga a los que no están de acuerdo con ustedes, a los que quizás colaboraron con lo que ha sucedido en su desesperación, como lo hicieron ustedes también con la Cuarta República. Ustedes están hablando con un hombre que vivió todo eso. Yo viví Lucinche, yo viví al cura, no recuerdo el nombre de él ahora, y Carlos Andrés. Yo viví todo eso. Yo vi los pecados de ellos, lo bueno y lo malo, y he visto también lo malo y lo bueno que ha habido en este lado. Pero ustedes tienen que dejar ya, porque Dios entonces se va a cumplir lo que Dios me dijo en 1972 en mi casa aquí, cuando tenía un apartamentito recién casado. Y una noche Dios me dijo, ve a Venezuela. Prendí la radio y la noticia decían que un terremoto había destruido completamente a Venezuela. Y cuando busqué, no había tal emisora, no había tal mensaje, no había tal noticia. Y cuando llegué, eso, vendí mi estufa, vendí mi nevera, vendí mi carro, vendí todo lo que tenía para irnos para Venezuela y llegamos a Caracas y de Caracas fuimos a Puerto Ordaz. Y les quiero decir, empezamos la campaña que duró 58, posiblemente más, pero vamos a decir de 58 noches. Y vimos la gloria de Dios.
Y a mitad de esa campaña, frente a la iglesia, que luego sería la gran iglesia de su hermano, de Sebastián el Gordo, como le llamaban, y después ahora Juan es el pastor, tienen una tremenda iglesia en el centro de Puerto Ordaz. Entonces, esa noche yo vi una visión. Yo vi una visión de un ángel que pisaba el Caroní, cruzaba el pie, pisaba un lado de esto del Caroní, y al otro lado, donde estaba San Félix, donde está el Orinoco, pisaba eso, y en sus manos tenía el ángel una espada enorme, y Dios me dijo, esa es la espada del juicio, le he dado órdenes, pero salió una mano, y Dios me dijo, esa es mi mano, que detendré el juicio, dándole oportunidad a Venezuela, que dejen sus ídolos, que tienen ojos y no ven, dejen su paganismo, dejen su idolatría, dejen su santería, dejen a María Leonza, a León, dejen todo y me sirvan a mí, y me honren a mí, y se amen unos a otros. Y Dios está al punto de soltar ese juicio. Ese terremoto, vino un terremoto, pero eso no es el que yo vi. Un terremoto que Dios dijo, y me lo dijo en más de una campaña de las que di en Venezuela, me dijo, si no se arreglan a la buena, los voy a arreglar a la mala. Les voy a enviar un terremoto que va a hacer que todos se humillen y reconozcan su pecado y se unan para reconstruir el país y pedir ayuda, porque en aquel entonces, cuando hubo la tragedia de Vargas, el orgullo que tenía Chávez y tenían los que estaban ya infectados con este odio, a Estados Unidos y las naciones quisimos ayudarlos. No nos dejaron llevar ayuda a Vargas. Ahora hay que dejar todo ese orgullo a un lado y dejar que Dios tome el lugar y que luego se tranquilice el país. Yo sometí hace años, hace 3 o 4 años, la tesis de la nueva Venezuela. Nunca más les di coger lo bueno de aquí, lo bueno del otro, sentarse, dialogar, si aman al país de verdad, si aman a Dios, si aman al pueblo, y en vez de perseguirse, y las declaraciones que ha hecho usted, señora, tenga cuidado, porque usted puede estar cayendo en las manos, porque ahora mismo lo que pasó anoche, eso está en el mundo entero. Nosotros sabemos que Diosdado Cabello siempre ha deseado ser el presidente, pero Chávez tenía tanto entendimiento que nunca lo quiso dar ese poder porque sabía que no era digno de ese poder, y lo dejó en un lugar, y por eso puso a Maduro. Pero le voy a decir bien claro, Chávez nunca pensó que se iba a morir y que ese hombre había quedado en el poder. Pero entonces no supo usar la oportunidad que tuvo. Y déjeme decirle bien claro y bien sencillo, bien sencillo en todo esto, que entonces ustedes tienen que entender esto, hermano. Y el pueblo ore, la iglesia, y le voy a terminar diciendo unas palabras de la iglesia y oramos y me despido. Pero les quiero decir bien, pero bien claro, que tienen que entender, señora, y todo el mundo sabe que anoche Diosdado tiene, escúcheme bien, Diosdado tiene miles de colectivos armados con metralletas, en motocicletas, intimidando. Eso no es de Dios. Pero el tipo tiene 2 o 3 mil seguidores. Escuche bien claro esto. Padrino López, el general, tiene los militares. Y yo no sé quién más tiene algo por ahí. Pero hay gente, esto está dividido, y lo que se está provocando, si usted no usa la sabiduría que Dios le dé para empezar una reconciliación. Anoche hubo un intento, y todo el mundo lo sabe ya, de parte de Diosdado Cabello, de entrar y tomar el poder en Miraflores. Dios le guardó a usted anoche. Sabemos que el país está profundamente dividido. El señor Padrino López controla a los militares y tiene que entender también que los 3, usted, escúchelo bien claro, oh, gloria a Dios, usted, como vicepresidenta ahora, actuando, rellenando el vacío, Padrino López y Diosdado, ustedes tienen que pensar, antes de pensar en el poder, tienen que pensar en el pueblo. Y que el pueblo es el que va a sufrir esto, pues tiene una oportunidad de restaurar la gloria del pasado de Venezuela. Y esto que yo estoy diciendo no se lo va a decir nadie, porque van a quedar bien con Dios y con el diablo. A mí una señora me insultó en estos días en un sitio que fui, en un sitio público. ¡Ay, usted es un politiquero! A mí no me importa lo que diga la gente, ni lo que piense la gente de mí. A mí lo que me importa es hacer
A mí lo que me importa es hacer la voluntad de Dios. Y le digo, señora Daisy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, tienen la oportunidad, no persigan a los que han tomado las decisiones que tomaron, o sea, en la expresión que sienten de celebrar lo que piensan que es libertad. No caigan en esa trampa, porque anoche trataron de darle un golpe de estado a usted y Dios la libró, porque usted no ha sido permitida que esté ahí para mantener el status quo, mantener la paz y la tranquilidad y darle la oportunidad al pueblo de Venezuela que se reconcilie. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. En vez de estar allí afuera o allá, por allá, pidiendo que traigan, que hagan, que deshagan, no. La iglesia tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que ir. Si sale a la calle es a orar y predicar la unidad, predicar la reconciliación y que tiemble el infierno, porque Venezuela es de Dios. Venezuela es de Dios. Nadie le va a decir lo que yo le estoy diciendo, porque nadie, pues, quizás lo haya alguien que más que yo, pero no hay nadie. Yo sé que si ya lo hay, tiene que ser que lleve a Venezuela dentro de mis cosas. Si yo pudiera por mí, yo estuviera allí ahora mismo. Pero no puedo. Y le pido a las iglesias que salgan, no a protestar, sino a orar, a cantar gloria por libertad, a bendecir al pueblo con oraciones, no a bendecir ningún hombre ni ninguna mujer, sino a Dios. Y en sus iglesias proclamen este fin de semana, este domingo, ayuno y oración, porque la iglesia es la fuerza más grande. Y le digo bien claro, esto fue lo que le dijo cuando Pedro dijo, Señor, Jesús le dijo, ¿cómo será Filipo? ¿Quién dice que soy? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú eres omnisciente. Oye bien, tú eres omnisapiente, tú eres el todo, el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y quiero decir bien claro que entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús mira a Pedro y le dice, Pedro, tú eres una roca, en griego, tú eres una pequeña roquita, una piedra pequeña, pero yo no puedo edificar mi iglesia sobre ti. Es decir, que el Papa ni ningún líder religioso es el representante de Cristo aquí en el mundo, es el Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre puede decir que está el único representante, el Papa con buenas intenciones y las cosas buenas que tenga. Y estoy viendo que este Papa como que en estos días reconoció cuando dijo lo que dijo acerca de María. Y dijo que ella no era la intercesora, no era la que, no, le quitó esa divinidad que le habían atribuido. Y Dios lo ilumine y Dios lo ayude a que saque el pueblo de los errores. Porque en la posición que está, a Juan 23 lo mataron. Y a Juan Pablo I lo mataron también. Eso lo sabemos. Todo eso está en un libro escrito por Dudley, que dio la vuelta al mundo, con todas las evidencias. Y Dios lo ilumine y pueda guiar a ese pueblo fuera de la ignorancia. Cuando en estos días reconoció que él no aceptaba que María era la intercedora, que era la intercesora, que era la corredentora. Eso no existe. Y ese Papa lo ha reconocido públicamente y otros líderes de la iglesia. Es tiempo de buscar el camino que dijo Cristo. No es Jorge Rasky, no es el Papa, yo no soy nadie, lo que sea. No es el pastor, no es el apóstol, es Jesucristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces, hay que reconciliarse. Iglesia, no se fanatice por ningún político. Respalde lo bueno y rechace lo malo. Únase a la iglesia cristiana que tiene el Espíritu Santo. Reúnase y abandonen a aquellos que se han dejado seducir por el engaño. Acepten y todos únanse en iglesias, en las calles, a orar, a cantarle a Dios, a impedir que se vuelva una guerra civil. Porque, señora Daisy Rodríguez, si usted sigue aconsejada por los que están pidiendo que busquen a los culpables de que se llegaran a Maduro, que busquen a los que están celebrando y se los lleven presos, como pasó cuando vino la condición de la noche de las elecciones,
el país va a terminar en una guerra civil. Y eso, usted tiene la oportunidad de arriesgarse si ama a su país y decir, no voy a ser instrumento para esto. Y los líderes de la oposición, María Corino y el señor López, y el otro, y todos se reúnan. Busquen, este no es asunto para quién va a ocupar el poder, es que se busque una reconciliación y que luego haya unas elecciones y que el pueblo sin odio, sin rencor, no busque las cosas porque a usted le gusta el color de su partido, busque gente que tenga temor verdadero a Dios, no que usen a Dios, no es porque usen la religión. Busque gente que esté preparada para y haga un gobierno de reconciliación, donde de todos se unan para levantar a Venezuela y entonces de verdad decirle a Dios, te entregamos este país en tus manos. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a todos los que están oyendo esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí de mi humilde viviente, Señor, te pido que bendigas al pueblo de Venezuela. Bendice a esta señora que ha sido puesta interinamente, Daisy Rodríguez, háblale al corazón. No se deje aconsejar de los violentos, porque mira ya lo que pasó anoche, hubo un intento, señora, y ese hombre tiene que arrepentirse. Ese hombre es violento, Chávez lo vio, por eso nunca le dio la presidencia. Y los hombres y las personas que están en las calles con esas armas, no persigan a su pueblo, no sigan las órdenes de hombres violentos. Porque debo decir, hermano, es un milagro que Trump no dio órdenes, que tomaran a todo el mundo ahí, y se tomaran todo el gobierno y todo. Yo estoy sorprendido, porque yo conozco y lo admiro y lo respeto, pero no soy seguidor ciego de nadie. Y les quiero decir que denle gracias a Dios, porque si ustedes provocan que tengan que intervenir de nuevo, ustedes son los culpables. Ustedes tienen, señora Daisy Rodríguez, y todos ustedes, aún usted, señor Diosdado, si usted verdaderamente lo que quiere es el poder o quiere a Venezuela, si usted quiere a Venezuela, díganle a sus hombres que dejen de estar intimidando a la gente en las calles y amenazándolos, porque Dios, lo que está pasando en Irán es que pronto la ira de Dios va a caer allí. Y lo del terremoto que dije, ellos, Señor, si no buscan el camino, si no se arrepientan, me dijo el Señor, va a venir un terremoto que va a sacudir el país entero, y entonces van a tener que reconocer que yo soy Dios. Dios está orando, Dios está trabajando. Y yo le digo bien claro, que bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Y yo sé que en todo el país hay evangélicos, hay pentecostales, hay católicos, hay gente sencilla que saben que Dios ama a Venezuela. Y yo estoy aquí orando, Padre, que tomes el control de estos políticos, reprende al diablo y los demonios. Señor, como aquella ocasión en Valencia, el último día, que apareció el anticristo negro y una mujer satanista y un hombre, y trataron de matarme ante 120,000 personas dentro y fuera de la Monumental. Y cuando le pregunté, ¿quién tú eres? Yo soy el gobernador de Colombia. Era un demonio que había venido de Colombia, una legión que estaba incrustada en aquel hombre y trajo a esas personas para matarme en pura presencia de 120,000, más de 120,000, adentro y fuera de la Monumental. Eso, mis hijas lo vieron, mi familia lo vio, el pueblo lo vio. Y hoy hay una iglesia poderosa en Valencia, y en Carabobo, y en Maracay. Y allá Dios bendiga a todos y los fortalezca. Ojalá Dios me dé la oportunidad y me extienda la vida para que yo pueda ver el cumplimiento de la tesis que Dios me dio. Y está ahí en el comité de diálogo, ahí lo tienen. La nueva Venezuela, con respeto, con unidad, con reconciliación y sin una apariencia de piedad, sin una verdad de temor a Dios. Padre, toma en tu mano a Venezuela. Toma a esta mujer y a su hermano y toma a Diosdado y háblale a su corazón que deje ya la vaina del poder, para que no lleve a los que le siguen a la muerte. Toma a Trump y dale sabiduría para intervenir, para que esta situación no empeore y que tú puedas prosperar a Venezuela. No solamente en el petróleo, no solamente porque mire, ese petróleo lo puso Dios ahí.
Y no voy a pues yo sé todo cómo fue. Esto no empieza ahora, esto empezó antes. Que la Cuarta República, la 10, yo no sé qué, con Carlos Andrés y toda esa gente. Lucinche y el otro que era bien religioso. Bueno, el asunto que, Señor, tú desciendas sobre este pueblo y tú le des una oportunidad a toda la nación a ver tu gloria. Bendice al liderato cristiano que ha sido sensato y que estos falsos profetas como el africano Señor, hazle que se arrepienta y públicamente pida perdón por el degradamiento que ha hecho de la obra de Dios. Y que Dios bendiga al liderato cristiano serio que se ha mantenido firme sin rendirse ante el Dios de la política, antes de rendirse ante hombres pecadores y decir, hasta aquí llegamos. Pero mejor obedecemos a Dios antes que los hombres. Y sana y liberta almas que están escuchando en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los nombres. No voy a terminar con esto en el día de hoy, pero les digo que aquellos que desean escribirnos de Puerto Rico y de donde puedan escribir a Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Le pido, clamor será el 7 de septiembre de las 10 de la mañana frente al Capitolio, la edición número 53. Y le pido a ustedes que oren porque estamos reuniéndonos y pronto tendremos la primera reunión que la está citando mi hija Kimi, que está al frente de la coordinación. Entonces el coordinador que se pone, los que están, harán su trabajo. Le pido que oren por nosotros, que oren por mi familia, que oren por mis hijas, que oren por mi hijo, oren por mi esposa, oren que yo pueda volver a Venezuela a una gran campaña, porque el sueño mío antes de irme es llenar la Avenida Bolívar de un pueblo que honre a Dios en paz y armonía. Y oren porque, hermano, yo no voy a pedirle sino la oración. Tengo que reconstruir. Nosotros perdimos edificios, perdimos propiedades, perdimos todo. Estamos reconstruyendo el ministerio. Lo único que le voy a pedir es que oren a Dios. Que oren a Dios para que Dios nos dé los costos de los viajes que estamos haciendo. Estoy orando por Nicaragua, por la situación que se está explotando allí. Y si Dios me habla, pido que me garanticen que pueda entrar a dialogar y buscar con la iglesia y buscar al pueblo y buscar a los que gobiernan y decirles que tienen que actuar en fe y tienen que respetar la iglesia y que la gente también entienda que tienen que ser sabios. Entonces, y detener aquellas cosas que no están bien. Porque les doy un consejo. Mire lo que está pasando en Irán. Ese ya todo lo ha endemoniado. Ya está pensando que se va a ir para Rusia, porque no sabe para dónde irse. Pero Dios está empezando un avivamiento en Irán. Millones se están convirtiendo en estas horas, porque la tierra es de Jehová y su plenitud y los que en él habitan. Entonces ore que Dios haga un milagro, hermano, porque todo esto que estamos haciendo, todas esas cruzadas fuera, la reconstrucción del ministerio, la reorganización de la actividad del 7 de septiembre, todo esto necesitan recursos. Yo lo único que le voy a pedir, que usted ore. Eso es toda la ofrenda que le estoy pidiendo. Que en su iglesia, que en su vida, usted ore, que Dios sabe lo que necesitamos, que nos provea eso, pero sobre todo, que yo le pido salud para mí. Necesito fortaleza. Y a los que me rodean, que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Le conteste su oración, le sale. Voy a ver aquí un poquito, déjame ver. Gloria a Dios. Dice Jesús, Dios mío, no sé, déjame ver esto. Bueno, aquí lo puedo ver. Janet Vega, amén. Aida Rosa Figueroa, hay que orar los unos por los otros. Janet Hernández Castro, Dios le bendiga, desde Meridianville, Alabama. Damaris Pérez, Dios te continúe bendiciendo, te amamos. Te amamos. Nicaragua será libre, Cuba será libre.
Bueno, y sigue por ahí hablando. Jesús, está caminando la red aquí. Jesús Pavón Vázquez nos está viendo. Orlando Carrión, Dios te bendiga, hombre de Dios. Jaime López, Dios le bendiga mucho, hermano. Rasky, la gloria sea Dios para siempre, Cristo Jesús. Janet Vega, amén. Sonia Noí Morales, Cartagena. Silvia Elisepe Mercado, felicidades de Rhode Island. Oye, mira esto, desde Rhode Island. María Jiménez, Dios te bendiga. Jesús Pavón Vázquez, Dios te continúe bendiciendo y este 26 sea de grandes bendiciones para muchos y salud permanente. Eso sí, necesito mucha salud. Oh, gloria a Dios. Bueno, y siguen aquí los nombres saliendo, déjame ver. Jesús, bueno, Zenaida Torres, Dios le bendiga, varón. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y sigue moviéndose. Janet Hernández Castro, evangelista, puedes orar por mí, Dios le bendiga desde Meridianville, Alabama. Dios bendice a tu sierva Janet, súplele el milagro que ella necesita y súplele lo que ella necesita. Elena Marrero, bendiciones para usted y familia desde Ohio. Ay, gloria a Dios, desde Ohio, Dios poderoso, qué tremendo esto es aquí. Bueno, y sigue por aquí, la conexión es lenta. Bueno, vamos a ver. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, yo puedo hacer esto, déjame ver por acá. Aida Rosa Figueroa, la sangre de Cristo tiene poder. Giancarlo Roshan, también, déjame ver. Zaina Torres, Dios es poderoso. Luz López, esto sigue corriendo. Feliz Soriano Contreras, bendiciones. Norma de Elis, hermano Rasky, varón de Dios, Dios le bendiga. José M. Quiles, amén. Aida Reales, bendiciones desde Colombia. Ese es otro país que hay que orar mucho. Aida Aries. Y esto lo vamos a tocar más luego. Sabias apreciaciones sobre Venezuela. Y la gran realidad es que sí necesitamos más humillación, perdón, reconciliación, unidad. Ya basta de buscar intereses mezquinos y personales. Necesitamos líderes. Óyeme bien, que necesitamos, necesitamos líderes. Dios mío, esta gran nación, Venezuela, hay claro, hoy clama por esta gran nación, necesidad, gracias a tanta gente en diferentes lugares del mundo que están orando por nosotros. El Señor hará maravillas, hermano. Mirta, déjame ver por aquí, el Señor hará, dice, hoy clama esta gran necesidad, el Señor hará. Bueno, Mirta Rivera lo está viendo. Zaida Torres, Mirta Rivero también. Dios, bendiciones hoy y siempre adelante en el Señor. Ana Rodríguez, Dios le bendiga. Johnny Fiel, evangelista, Dios te siga usando. Johnny, Dios te bendiga. Ada Morales, Dios te bendiga mucho, hermano Rasky. Ada Figueroa, Dios, las cosas malas del ser humano tienen consecuencias. Zenaida Torres, las cosas malas tienen consecuencias. Esto es lo mismo, mira, está Dios hablando. Alexander Silva, Dios le bendiga. A Rosa Figueroa, amén. Pastor Carmelo Hernández, saludos. Dios le bendiga, amado. Oramos y citamos el Salmo 21. Ramonita Erizarri, Texidor. Esta hermana fue la que fue secretaria mía en el ministerio aquí, en la oficina que teníamos antes. Dios te bendiga, Dios te bendiga. David Monijón, Dios te bendiga, salud, hermano Rasky, siga adelante y oro por usted y su familia y la familia Rasky. Ludín Beisa, Gloria, dos comentarios nuevos. Señor, Dios, gloria a Dios, hermano Rasky, el Señor Jesucristo le siga guardando y bendiciendo, hermano. Oh, gloria a Dios. Alexandra Silva, Dios le bendiga. Oh, gloria a Dios. Por aquí sigue. Deja ver Pedro Toledo, palabras sabias para un tiempo como este, para El Salvador. Gloria a Dios, pastor. Te voy a ver. Esto sigue por aquí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano Rasky. El Señor Jesucristo le siga guardando y bendiciendo, hermano Pedro Toledo. Bueno, esto lo dice, palabras sabias para un tiempo como este, para El Salvador y el mundo. Recuérdense que yo fui la persona que fui cuando nadie quería ir a El Salvador, cuando había una revolución montada. Yo vendí mi propiedad, lo que tenía para hacer en mi casa, y me fui, y Dios paró la guerra, y Dios cambió la historia de El Salvador, lo llevo en mi corazón. Nilda N. Mejías,
siga dándole al pueblo lo que Dios le da. Irán Rivera Segarra, Dios lo está viendo. David Monijón dice, usted tiene razón. Nilda Mejía, Aníbal Alison, Dios le bendiga. Reverendo Raskia de Nilda M. Mejía, bendito. Luz López, gloria a Dios. Shelly de Panamá, saludos profeta desde Panamá. Judith, verdad es chévere, ay bendito. A mí me dejaron 2 chinas y mi papá me dijo, este año los reyes no tienen. Chao, ese día entendí que los reyes no existían y que usted, y qué triste, pero como quiera me comí las 2 chinas, por lo menos. Ay, Dios mío. Eran dulces, dice ella. Nilda responde a Judith, ay bendito, a mí me dejaron 2 chinas y mi papá me dijo que este año los reyes no tenían china. Nilda Mejía, Judith Hernández Chévere, Luz Magali Torres Reyes, Dios le bendiga, hermano Ransky. Oh, gloria a Dios por aquí. Luz Migdalia Torres, Dios le bendiga. Ada Rosa Figueroa, Gigi Crisel Gómez, nos está viendo. Nilda M. Mejía, hay que unirse en oración por Venezuela. Silveta Odeja Saya, Ada Rosa Figueroa, Pedro Cardosa, nuestro hermano Jorge Rasky, es un regalo de Dios. Bueno, usted lo dice, un profeta de Dios a las naciones. Bueno, Simón Max Reed, Dios le bendiga, siervo, porque es cierto lo que le profetizó en el 88 a Venezuela. Simon Max Redes, la profecía dice que si Venezuela no renunciaba a su idolatría y brujería, que por su orgullo serían asociados con pobreza. En ese tiempo Venezuela era rico y ya no lo es. Cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple. Oh, gloria a Dios. Aida Silvia Bonding, Aida Rosa Figueroa, Pedro Cardosa, Pablo Rasky, usted es un regalo de Dios. Déjame ver por aquí. Gloria a Dios. Déjame ver. Moisés Hortalaza, saludo, abrazo. Miguel Delgado, gloria a Dios. Simón Maxwell, amén. Oremos por Venezuela. Ada Rosa Figueroa, amén. Carmen Morales, Dios le bendiga, seguiremos orando por el pueblo. Ulises Rojas, gloria a Dios, reverendo, desde Maracaibo, Venezuela, muchos saludos y bendiciones. Daniel Negrón, Dios le bendiga. Luz López, amén. Ada Rosa Figueroa, oración por Venezuela. Simón Mercedes, pastor, Dios le bendiga. Usted fue amigo de G. Ávila, Luis Ortiz y muchos grandes hombres de Dios, todos. Hoy ellos se me adelantaron y a mí me han dejado todavía aquí. Estoy loco porque venga el Señor y porque me lleve para allá arriba. Carmen Morales, Dios le bendiga, seguimos orando por el pueblo. Y dice Daniel Negrón, Dios le bendiga. Gracias a Dios, desde Maracaibo, muchos saludos y bendiciones. Ulises Rojas, Simón Max, pastor, Dios le bendiga. Dice, ya lo dijo, ya le dije a Manuel Núñez. Déjame ver. Oh, gloria a Dios. Luz López. Dios le bendiga mucho, Jorge Hernández Castro. Dios le bendiga desde Mediana, Alabama. Janet Pega, amén. Ada Rosa Figueroa, hay que orar por unos por los otros. Janet Hernández Castro, Dios le bendiga desde Alabama. Manuel, oye, sigue por aquí, Dios mío. Gloria a Dios. Oh, gloria. Damaris Vélez, Dios le continúa bendiciendo. Te amamos. Y después sigue ahí. Nicaragua, Cuba, Colombia, todos serán bendecidos por la bendición de Dios y tendrán la paz que Dios quiere que tengan. Janet Vega, Ada Rosa Figueroa, hay que orar los unos por los otros. Janet Hernández Castro, Dios le bendiga desde Alabama. Bueno, a ver por aquí. Zenaida Torres, Dios le bendiga. Elena Marrero, Dios le bendiga desde Ohio. Bendiciones para usted y familia. Eduardo Suaza, Dios le bendiga y le siga usando. Benjamín Rivera, bendiciones, mi querido Rasky, y feliz año. Janet Hernández Chévere, gloria al Rey de Reyes, no a los reyes de aquí abajo. Eso es Dios. Recordar el hecho histórico, no tengo problemas, pero pedirle, adorarle, pedirle, Dios mío, eso yo no puedo. Por verdad que habla y no calla, Dios te encargas, Dios se encarga. Habla y no calla, Dios se encarga. Manuel Núñez, Judith Hernández Chévere, gloria al Rey de Reyes, María Rivera, bendiciones en Aguabo, Puerto Rico, oraré por su salud. Elena Marrero, bendiciones para usted y familia. Eduardo Suaza, Dios le bendiga su ministerio. Le sigue usando. Benjamín Rivera, bendiciones, querido y feliz año. Esto ya lo dije.
Déjame ver. Está bien, vamos a ver. Simón Max Redes, saludos desde Perú. Zenaida Torres, Dios le bendiga, mucho fuerza, oren por mí y mi familia. Franeyel Villalobos, Dios le bendiga, hermano, desde Portuguesa, Dios mío, el estado portuguesa de Venezuela. Oh, gloria a Dios. Judy Hernández Chévez, gloria al Rey de Reyes, desde Jayuya. Simón Maxwell, saludos de Perú. Vamos por aquí. Amanda González Vázquez, hermano, pida gracias, amén, por mi vida y mi apartamento, hogar. Dios se le supla sus necesidades. Raquel González, salud de Massachusetts. Bendiciones, amado pastor Wilfredo Montalvo. Vamos a orar por Venezuela. Ulises Rojas, reverendo Raski, Dios le fuerza, salud. Muchos años aún queda cuando desde Maracaibo, Venezuela. Luis A. Rodríguez Morales, Dios le bendiga. Y nos gozamos con la palabra de hoy. Annalise González Vázquez, varón hombre de Dios, siempre oro por usted y su familia, su ministerio desde New York. Dios bendiga a mi coordinador allá. Dios bendiga a Dani Rodríguez y a su familia. Dios los bendiga. Y Dios bendiga a Jacqueline Toro. Y Dios mío, y a todo, al pastor allá, a Manny Álvarez y Miguel López. Dios los bendiga. Wilfredo Montalvo. Vamos a orar por Venezuela, Dios mío, a ver qué más hay aquí. Orina Ortiz Yaranix, Dios le bendiga, hermano Raki. Faradiel Villalobos, Dios le bendiga, mi hermano desde Portuguesa, Venezuela. Simón Max Redes, amén, un gusto poder saludarlo. Tengo sus prédicas antiguas muy edificantes. Bueno, eso yo no las tengo, pero usted las tiene, eso vale. Y Pinto la tiene también. Wilfredo Montalvo de Puerto Rico, oremos por Venezuela. Zenaida Torres, el país necesita de Dios. Ortiz Yaranic de Ibroski. Fanayelma Villalobos, Dios le bendiga, mi hermano, desde Portuguesa, Venezuela. Wilfredo, ese dice de Puerto Rico, oramos por Venezuela. A ver, Dios le bendiga, hermano, de Portuguesa, este es el mismo. Sí, a ver por aquí. Wilfredo Montalvo desde Puerto Rico, oramos por Venezuela. Zenaida Torres, el país necesita de Dios. Simón Maxwell, amén, un gusto poder saludarle, hermano Raki. Déjame ver por aquí. David Romy le está viendo, Simón. Maricel Manuel Saniaga también se nos adelantó, siervo, se fue también. Wilfredo Montalvo desde Puerto Rico, oremos por Venezuela. Desde Simón Maxwell, un abrazo desde Perú. Y Pastor Jorge, tengo una pequeña una pregunta sobre Luis Urbay. Él existió. Bueno, yo le voy a hablar que el hombre existió, Dios lo usó, se descarriló un tiempo y ojalá que cuando murió, o cuando lo mataron, o lo que fuera, como fue que terminó, se haya arreglado con Dios. Pero fue un hombre que Dios usó, fue el más importante evangelista de la República Dominicana, pero después se descarriló grandemente y al final tuvo un momento que retornó y volvió y se perdió. Y luego la situación, yo le voy a contar la situación en que lo encontraron y todo, pero espero que antes de morir se haya ido con el Señor. Pero yo no soy pie, no sé lo que haya pasado al final de su vida. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es María. Por favor, puede ponerme en sus oraciones por una situación que siga Dios en control. Yesenia Ramírez, Dios le bendiga, hermano, escuchando desde niña. Pero no quiere decir que yo estoy viejo, escuchando desde niña. Ok. Carmen Socorro Solivares dice bendición. Bueno, déjame ver si esto se mueve y termino aquí con ustedes en el día de hoy. Carmen Sor, conexión lenta. Bueno, déjame ver, yo creo que ya es todo. Y si alguien se quedó, que Dios le bendiga, Dios le conteste. Se les recuerde que ore para que Dios nos supla todas las necesidades que tenemos para este ministerio en este año, los planes de reconstruir el ministerio. No tenemos oficina, no tenemos equipo de oficina, estamos bregando con todo esto. El día de clamor lo estamos reorganizando y ore a Dios para que Dios nos suplica de sus riquezas en gloria
porque necesitamos que Dios nos provea lo que necesitamos para todo lo que estamos haciendo, los compromisos que hemos hecho. Y si usted desea escribirnos, escriba a Jorge Rasky o a Clamor a Dios, P.O. Box 295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Nipti Sánchez, Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es María. Por favor, si puede ponerme en sus oraciones por una situación, que Dios siga en control. Así será. Yesenia Rebría, Dios le bendiga, hermano, escuchando desde niña. Bueno, y sigue por aquí, por todo esto. Bueno, y ese Simón Max, que Dios le bendiga mucho, siervo del Señor, dice Simón Max Redes. Bueno, hermano Melvin Martínez, Carmen Morales, Ada Rosa, y hasta aquí llego. Que Dios los bendiga, que Dios les supla todo. Y esto se va a repetir durante todo el día de hoy, así que no se lo pierda, dale share a esto y que otros también lo comparten. Gracias a todos los que han estado con nosotros y que Dios les bendiga y conteste sus oraciones.